A propósito de la situación de las pequeñas y medianas empresas y un contexto macroeconómico que no ayuda en estos momentos de crisis para el sostenimiento del empleo, está con nosotros Marcos Clery, diputado nacional del PJ. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Gracias por estar tan tempranito por acá. No, gracias por recibirme nuevamente tan temprano. Es muy lindo despertar en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay una ciudad que te recibe con frío, pero no así la economía argentina hoy, en el marco además de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las metas que pretenden que se cumplan desde las provincias, todavía sin saber dónde van a ser los recortes. Bueno, ya estamos sufriendo los recortes. El gobierno nacional, que no envía el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación, y en el día de mañana le vamos a preguntar eso al jefe de gabinete que va nuevamente a la Cámara de Diputados, y no le está dando transparencia a ese acuerdo que lo único que hace es ajustar, ajustar y ajustar, como se viene viendo a las provincias del norte y del sur con las asignaciones familiares, sobre todo a todos los trabajadores con la inseguridad y la incertidumbre por la pérdida del empleo que hoy se tiene, y además el día de mañana aumenta nuevamente 30% la luz para las pymes, para las industrias y para cada casa de familia. O sea, vemos que hay una sola dirección que lleva adelante el actual gobierno, que es el ajuste, y el beneficio simplemente al sector financiero, que es el que cuida para poder seguir dándole respuesta para la fuga de capitales. Y en la provincia de Santa Fe nos preocupa muchísimo que el gobernador y otros actores políticos no estén haciendo lo que tengan que hacer. Ahora, a nivel nacional, el gobierno se mantiene con este modelo económico, ha ratificado el rumbo y siguen apareciendo medidas que se contraponen con lo que en su momento habían sido, por ejemplo, las promesas de campaña. Por supuesto que la credibilidad en la política se está perdiendo, porque el gobierno actual ha hecho todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Y sigue cada vez que hace una conferencia de prensa o argumenta, diciendo que va a hacer algo y hace todo lo contrario a lo que siguió argumentando en campaña y en la actualidad. Para lo cual la credibilidad de la política está debilitada. Lo más importante que quiere la ciudadanía es que le digan la verdad, que las personas se preparen para gobernar y poder cambiar este temporal y crisis que armó este gobierno, y sobre todo para un momento de incertidumbre que viene en el mundo se necesita cuidar a la ciudadanía, cuidar los derechos y construir un futuro mejor en donde la verdad y la preparación van a ser fundamentales. El actual gobierno ha hecho todo lo contrario, ha mentido, no se ha preparado y no cuida a la ciudadanía. ¿Y cómo se hace ahora para retrotraer lo que se ha tomado como medidas económicas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay una inflación que está superando el 16% contra el 15% que se estimaba para todo el año? Que mañana se va a empezar a aplicar otra actualización de la tarifa eléctrica, sin contar lo que va a pasar con el gas antes de fin de año. Sí. Y que el bolsillo está cada vez más flaco, porque las paritarias cerraron en ese 15% estimado al principio de año. ¿Cómo se hace o qué ustedes contemplan como medidas para tratar de revertir esta situación? En primer lugar, tenemos que trabajar en un plan de contingencia, porque las decisiones que ha tomado este gobierno, como muy bien vos lo estás diciendo, le está metiendo la mano al bolsillo a la gente y le está transfiriendo directamente el dinero al sector financiero, a los grandes empresarios amigos de él. Aumenta la luz un 30%, va a aumentar la nafta un 8%, aumenta la inflación en el año que va a ser de un 33%. El doble del aumento salarial que se dio con cláusula gatillo, sin cláusula gatillo, que después está la discusión para poder recuperar o no. Y el plan de contingencia, lo más importante es congelar los servicios, porque sin energía barata no hay industria, no hay pyme, no hay economía familiar. Garantizar el empleo a través de la obra pública, que esa obra pública tiene que ser a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, muy importante, que hoy no está y está parando. Recordemos que el gobierno nacional tenía que construir 5 jardines. De esos 5 jardines que anunció en diciembre del 2016, no hizo ninguno. Lo último que se inauguró en la provincia de Santa Fe es obra pública que venía del gobierno hasta el 10 de diciembre del 2015. En la actualidad no ha hecho ningún jardín. ¿Y se acuerdan que decía que iba a ser 3.000 jardines? Con los 1.500 millones de pesos que salía el fútbol para todos, iban a ser 3.000 jardines para cuidar la infancia y la educación desde el comienzo de nuestros hijos e hijas. No hicieron los jardines y el fútbol para todos tampoco está. Y así con un montón de otros derechos. No está el Conectar Igualdad, no está ninguno de los derechos que teníamos antes. ¿Por qué? Lo están restringiendo y simplemente están pagando los intereses de la deuda. El plan de contingencia que hay que armarlo con la ciudadanía de cara a la ciudadanía. Primero, cuidar el empleo, garantizar los derechos sociales de los jubilados, los pensionados y las asignaciones familiares, y cuidar el mercado interno. Nuestra industria y nuestras pymes tienen que insertarse en la cuarta revolución industrial de una manera mucho más astuta y audaz, pero para eso tiene que estar el Estado acompañando y, por supuesto, incorporar a las nuevas generaciones. Y respecto a la situación de las provincias, donde
La obra pública es un ejemplo de los recortes. Se le va a exigir ahora también una serie de medidas para achicar el gasto, pero tampoco hay ingresos, hay atrasos de parte del gobierno nacional. ¿Cómo se hace para pilotear en medio de esta tormenta sin fuentes de ingreso? Recordemos que en el 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, en la Argentina todavía había cuasimonedas, veníamos del abismo y empezamos a salir. Con decisión política y con claridad, cada sueño se puede cumplir, pero para eso hay que decirle la verdad a la gente y sobre todo estar preparado. El gobierno nacional está restringiendo, a los municipios y comunas le ha sacado el 40% de la recaudación de impuestos nacionales. A la provincia le restringe, sobre todo en educación y en salud, los ingresos que debería cobrar, que son leyes nacionales. Lo primero que tenemos que hacer como legisladores nacionales es en el presupuesto de la Nación, discutir nuevamente lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe y hacerlo los 19 diputados nacionales del partido político que sea, los 3 senadores nacionales, el gobernador y todo el arco político con la ciudadanía acompañando. Desde ahí vamos a poder defender lo que la provincia de Santa Fe necesita y decirlo con claridad. Y después, por supuesto, exigir que cada obra que se licitó se cumpla. Y esa obra que se licitó que se cumpla de la manera más transparente posible, que se llegue a su fin. Y distribuida a lo largo y ancho de la provincia. No se tiene que concentrar todo en el sur de la provincia como en la circunvalación de Rosario. Yo soy de Rosario y veo que lo único que avanzó fue la circunvalación de Rosario. Hay que avanzar en el resto de las cosas como en su momento prometieron, que eran los 5 jardines que no hicieron, como la escuela que no hicieron, como las rutas que no hicieron, como la recuperación de las vías, que lo único que se está haciendo es lo que viene antes del 2015 porque el actual gobierno no avanzó. En eso hay un proyecto que tenés en carpeta que tiene que ver con una red ferroviaria en el sur de la provincia, que es un polo productivo además de Santa Fe. Es en el sur de la provincia y en toda la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes sabían que hay una empresa estatal de recuperación ferroviaria? Nadie lo sabe, o pocos lo saben. ¿Saben que en la provincia de Santa Fe tenemos una empresa estatal con cargos creados y empleados que está desde el 2011? ¿Que tiene que recuperar los ramales ferroviarios de toda la provincia de Santa Fe? ¿No lo sabían? Bueno, no es una novedad. Pero ¿qué sucede? Que del 2011 al 2018 lo que está creado no se ejecutó. Eso es parte del estancamiento que tiene la provincia con el actual gobierno provincial. No solo hay un ajuste nacional, también hay una carencia de ideas provinciales, que están las estructuras, está todo creado, están las vías, está el material rodante y sobre todo están los trabajadores, pero lo más importante, está la necesidad de la gente de llevar esto adelante. ¿Y cómo sería el proyecto? ¿Cuál es la idea? Está la ley creada, que es una empresa estatal mixta, por la privatización del servicio en los 90, la prioridad la tiene el servicio de pasajeros. El contrato de concesión del Belgrano Cargas no, que es la parte norte, sino del sur de la provincia, vence en el 2023. Con lo cual, la provincia con la empresa creada, con el recambio de las vías que está haciendo el Belgrano, que es trocha ancha, con el recambio de las vías que se hizo en el sur, ya tenés por dónde circula el tren. Lo que falta es el material rodante. Y el material rodante está en la provincia de Buenos Aires, un material que se dejó de utilizar porque se cambió lo que eran las vías, pasaron a ser eléctricas, con lo cual es material rodante diésel. Entonces tenés el personal, tenés los hombres, tenés las vías, tenés la estructura creada y tenés el material rodante. Inmediatamente, si hay una decisión política, se empieza a funcionar el ferrocarril en la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que hay que despertar, hay que construir el futuro y sobre todo romper el estancamiento en donde la burocracia de algunos, para seguir estando así paralizado el Estado, termina siendo funcional. ¿Y qué alcances tendría esta estructura ferroviaria? La estructura ferroviaria cubre toda nuestra provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es el corazón de la Argentina. Todas las rutas y todas las vías pasan por la provincia de Santa Fe para después comercializar sus productos. Son las mismas vías y rutas del transporte de carga que se puede utilizar para el transporte de pasajero. El transporte de pasajero en ferrocarril es un 25% de lo que hoy paga un boleto interurbano. Es mucho más accesible, es más seguro, protegería la seguridad vial, es más amigable con el medio ambiente porque contamina menos, es más eficaz, no hay inclemencia del tiempo que lo impida transitar y por supuesto genera conectividad, que es las obras de infraestructura del futuro se resuelven con logística y conectividad. Pero lo más importante, no solo la fibra óptica para tener conectividad del celular en la computadora, sino que las personas lleguen seguras a destino a poder trabajar. Y eso, desde el 2011, la provincia tiene una empresa creada, con cargos administrativos, pero no ha resuelto nada. Las cosas están para hacerse, y eso es lo que la gente no quiere.
que las cosas no se hagan. La gente quiere que las cosas se hagan, que le diga la verdad, que las personas se preparan para gobernar y cada vez que toman una decisión los cuidan. Bueno, a propósito del encuentro de mañana con Marcos Peña, ¿cuál va a ser el planteo ante un gobierno nacional que insiste con este plan de ajuste? Primero vas a poner al jefe de gabinete que nuevamente, como lo viene haciendo, plantea situaciones totalmente alejadas de la realidad. Le haremos los planteos de las obras públicas de Santa Fe, le haremos los planteos de por qué sigue llevando adelante este brutal ajuste, en qué consiste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que vaya al Congreso de la Nación, y también que el decreto de las Fuerzas Armadas vaya al Congreso de la Nación. Y otro tema aquí, ese decreto que involucra a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior va en contra de la Constitución Nacional y de la legislación vigente. Pero ¿saben cuál es el verdadero objetivo de ese decreto? Además de generar el miedo de la ciudadanía, liquidar las tierras que tiene la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, hacer un negocio inmobiliario. Cada decisión que toma este gobierno lo único que hace es un negocio inmobiliario, le genera miedo a la gente y avanza en la especulación inmobiliaria, financiera. Nunca construir un derecho, nunca llevar adelante un beneficio, nunca empezar a la ciudadanía. Eso hay que revertirlo. Y la intención entonces es que sea debatido en el Congreso, además, por lo menos exigir que ingrese al Congreso el proyecto. Todo lo que se debata en el Congreso, más allá de las posiciones políticas de cada partido político, le da visibilidad, cumple el rol del Congreso y le da visibilidad a lo que la ciudadanía quiere saber. Y cada uno de estos temas, mientras más transparentes sean, se construyen con la ciudadanía. Bueno, seguramente mañana va a ser una larga jornada con Marcos Peña, porque hay varios temas que van... Parece que no, pero cada vez que vuelve hay que reiterar algunos y empezar a hablar de otros nuevos. Por supuesto que es una larga jornada si uno quiere trabajar, pero si él no quiere responder puede ser muy corta. Bueno, no, esperemos que no, que responda, por lo menos a las consultas que tenés en tu caso. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, Marcos. No, gracias a vos, que tengan muy buenos días para todos. Igual, muchísimas gracias. Y con Marcos Clery hacemos la primera pausa en Santa Fe Directo. Hay mucha gente, hay muchos temas para contarles, volvemos en un ratito.